Buenos días. Hoy se ve poquito. Es que tengo una farolaza en todo el medio, mira. Seguimos con los enigmas pendientes. Dice de lado, si no, no veo. Los abominables hombres de las nieves y de las montañas. Yetis, Squarchats y Bigfoots. ¿Quién no ha oído hablar alguna vez del Yeti? Ese abominable hombre de las nieves, cuya presencia difusa entre las nieblas de las alturas llenó de espanto a exploradores de muchas expediciones que ascendían las cumbres heladas del Himalaya. Como en el caso del monstruo del lago Ness, el Yeti es habitual ocupante de las páginas de la prensa veraniega, bajo caracteres de acontecimiento. Pero en realidad, más bien, como es espectáculo de circo y fantasía, sin plantearse el extremo de su verosimilitud, eso no importa. Lo que interesa es el impacto de la noticia, no su trascendencia. Sherpas y escaladores son famosos por un día. Si al regreso de su viaje a las montañas asiáticas dicen haber visto un yeti o unas huellas enormes de gigante grabadas sobre la superficie blanca inmaculada de la nieve virginal que nadie excepto ese ser monstruoso pisa en los techos del mundo. Peter Colosimo, en su libro El planeta incógnito, recoge el relato que a la vuelta de una expedición al Himalaya hizo de sus aventuras el fotógrafo griego N.A. Tombazzi en 1925, relato que apareció por primera vez en un pequeño volumen que preparó el mismo fotógrafo y del que editó solo 150 ejemplares. Dormía aún, cuenta Tombazzi, cuando se oyeron los gritos de los sherpas. Una voz me llamó excitadísima. «Señor, salga usted, un yeti». «¿Un yeti?», dije medio dormido todavía. «Salga». Salí de la tienda. Una luz cruda me impidió ver de momento, pero no tardé en divisar lo que los sherpas me indicaban. A 200 o 300 metros por debajo de nosotros, sin duda, el contorno de la figura de ese era semejante a la de un ser humano. La cosa caminaba en posición erecta, inclinándose de vez en cuando para recoger algún redodendro seco. Destacaba oscura contra la nieve y no llevaba ropa. Pocos minutos después había desaparecido. Examiné las huellas semejantes a las humanas, pero de 15 a 18 centímetros. Se podían distinguir muy bien los 5 dedos y la concavidad del pie, mientras que el talón estaba grabado más débilmente, pero sin duda se trataba de las pisadas de un bípedo. Integrantes de más de 20 expediciones de distintos países al Himalaya y a otros macizos montañosos de Asia y China encontraron rastros evidentes del Yeti, y algunos incluso pudieron verlo a escasa distancia, de tal modo que sus descripciones resultan suficientemente completas como para trazar un retrato robot. De entre los sherpas, raro era el que no lo había visto alguna vez. En los primeros años de nuestro siglo, y este debe ser uno de los primeros testimonios que se divulgaron, Henry Elwes dijo habérselo encontrado de frente, cubierto de pelo marrón oscuro y de elevada estatura. A partir de entonces, los encuentros se han ido sucediendo prácticamente sin interrupción, destacando entre otros muchos los relatos que de ellos hicieron H. Knight en 1913 y Dairenfurth en 1963. Knight, escalando una cumbre del Himalaya por encima de los 3.000 metros de altitud, observó a menos de 100 metros a un ser monstruoso parecido a un gran mono, cubierto de espeso pelo de color rojizo y que caminaba erguido sobre los pies desmesuradamente grandes y gruesos. Lo más asombroso del relato de Knight era su afirmación de que aquel ser simiesco llevaba en la mano un arco y una flecha rudimentarios. Posteriormente, otras expediciones encontraron cobijos naturales que, sin duda, estaban habitados o habían sido visitados por algún ser inteligente, pues se hallaron en su interior utensilios, restos de comida, especie de camas y otros objetos trabajados. Por su parte, Dairenfurth transmitió a las manifestaciones de su sherpa, quien se tropezó de súbito por la noche con un yeti que estaba pescando ranas con las manos en un riachuelo. El sherpa lo alumbró con su linterna durante varios minutos y el monstruo permaneció quieto hasta que por fin bruscamente emprendió la huida. Eric Shipton y Mike Ward, acompañados del sherpa Tenzing, lograron fotografiar unas huellas muy recientes de Yeti a 6.000 metros de altura en la cumbre del Menlú La. Correspondían a unas pisadas de un ser que había pasado por allí solo unos minutos antes, por lo que dedujeron que su presencia lo puso en fuga. Medían 29 por 14 centímetros.
Las siguieron en un trayecto de más de 1 kilómetro por un glaciar. Las huellas llegaban hasta el borde de una ancha y profunda grieta en el hielo y proseguían su ruta, después del salto, por el otro lado. Reuniendo todos los detalles aparentes y diáfanos que han proporcionado quienes los han visto y basándonos igualmente en sus rastros de huellas y objetos encontrados en algunas cuevas, podemos describir al hombre de las nieves, al Yeti, destacando las siguientes características. Se comporta como un hombre, hace escalones en la roca y traza caminos, fabrica y porta arcos y flechas, utiliza toscos instrumentos. Su altura oscila entre 1,5 y 2,5 metros. Espeso pelo de 1 a 2 centímetros de largo, cubre totalmente su cuerpo excepto el rostro, simiesco. La mayoría caminan rectos apoyándose solamente sobre sus extremidades inferiores, pero algunos se desplazan con ayuda también de los brazos. Estos alcanzan más longitud de los que el hombre con respecto al resto del cuerpo. Se estima que debe haber por lo menos 2 clases de yetis, el más voluminoso que se podría encontrar preferentemente en las zonas montañosas del Himalaya y otro más pequeño en el sur de Asia Central, China, Borneos e Indonesia. Algunas tradiciones de estos países refieren encuentros con los yetis desde tiempos inmemoriales. Los científicos que a duras penas admiten la existencia de este abominable hombre de las nieves, ¿quién comenzaría a llamarle abominable y por qué?, no logran hacer concordar sus opiniones. Unos afirman que si existe, debe tratarse de un sinántropo, especie de simio humanoide desaparecida de la Tierra hace por lo menos 1 millón de años, y otros aseguran que se trata de un resto mínimo e inexplicable en el tiempo del hombre del Neandertal. En el continente americano han sido vistos también extraños seres de características semejantes al yeti en las zonas montañosas del noroeste, sobre todo, y en algunos otros lugares de difícil acceso. En América del Sur, los abominables hombres han preferido las regiones andinas, pero son más bien seres legendarios de los que hablan los indígenas, descritos como fieros animales con forma humana que poseen 4 manos y van desnudos y cubiertos de abundante pelo. En los Estados Unidos y Canadá sí se han recogido algunos testimonios dignos de tener en cuenta a partir del siglo pasado y, más abundantemente, en las últimas décadas. En Canadá se les llama Sasquatch y en los Estados Unidos Bigfoot, refiriéndose a sus grandes pies. Huellas de 40 a 45 centímetros han sido halladas y estudiadas en varias ocasiones en el valle Bluff Creek en California del Norte, en distintos lugares de Canadá, en Michigan, cerca de Monroe, en Ontario y en Wisconsin. Loren E. Coleman y Mark A. Hall han propuesto como orígenes una raza humana que en tiempos remotos compartió las regiones más septentrionales con los esquimales. Eran los Tornit, gigantescos y pesados. En estos reflejos poco inteligentes, quienes, según relatos legendarios esquimales, luchaban entre sí y se mataban. Restos de estos Tornits podrían haber quedado indiseminados por las montañas del norte, ocultos, respondiendo al comportamiento que se estima como normal en los grupos pequeños y marginados, que prefieren los lugares inaccesibles, de vida difícil y donde nada, ni la posibilidad de encontrar comida fácilmente, atraiga la atención de los grupos humanos más evolucionados. En Bluff Creek y recientemente, en 1967, tuvo lugar un encuentro con uno de estos yetis americanos. El protagonista, Roger Patterson, logró filmar unos metros de película. Era el 20 de octubre y Patterson iba a caballo explorando un cañón. De pronto la cabalgadura se asustó y dio con los huesos de un jinete en el suelo. A mi izquierda, contó Patterson, a unos 40 metros, había un animal de unas extraordinarias proporciones. Su cabeza, era muy semejante a la de un ser humano, pero mucho más achatada, con la frente ancha y la nariz grande. Los brazos le llegaban a las rodillas, tenía el cuerpo cubierto de pelo marrón de 5 a 10 centímetros de longitud, menos el rostro. Era una hembra de enormes y flácidas mamas. Los calcos de las huellas señalaron que los pies medían 45 centímetros de largo y que el peso del monstruo oscilaba entre los 275 y los 300 kilogramos. Algunos testimonios de avistamientos del yeti americano se adjudicaban una altura de hasta 4 metros. Son seres pacíficos en general, aunque existen un par de relatos que contradicen este extremo.
La pelea que sostuvieron 5 barreneros en Monte Saint Helens, en el estado de Washington, contra un grupo de Bigfoots que les atacó, y la agresión que sufrió el conductor de un camión en las proximidades de Monroe por parte de otro yeti que se acercó al vehículo e introdujo una de sus extremidades por la ventanilla, proporcionándole un tremendo golpe en la cara. Hombre, monos, resto del eslabón que se perdió en la cadena evolucionista. Tanto los yetis como los Sasquatch y los Bigfoots son una incógnita clavada en la conciencia de la historia del hombre. Si son los únicos descendientes de nuestros antepasados primitivos, ¿por qué no evolucionaron ellos también paralelamente y en armonía con la totalidad de la raza humana? Si componen una especie de simios superiores, ¿por qué fueron marginados a los lugares más inaccesibles y más inhóspitos? Podría tratarse también de una regresión del hombre del Neandertal a estados inferiores de los homínidos, pero esto la ciencia no podría admitirlo nunca. Los antropólogos divagan también al estudiar sus características anatómicas y de comportamiento. En fin, la historia del mundo, que es la nuestra porque la hemos construido nosotros desde los orígenes más remotos hasta el último cuarto del siglo XX, no sabe dónde encajar a los abominables hombres de las montañas y de las nieves. Nuestra curiosidad se limita a querer ver algún día a uno de estos seres, hombres o bestias, en la vitrina de un museo o en un reportaje impactante de la televisión, sin reparar en que estos monstruos son también producto de la dinámica del cosmos, como lo somos nosotros, y por ello, compañeros nuestros en el viaje sin límites a través del espacio.